Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos a este programa que ya cuenta con 332 capítulos. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 333 y estamos en la serie Sed Santos. El capítulo de hoy lleva por título El ejemplo de Cristo, su pureza y compasión. Ser santos no es una tarea que dependa absolutamente de nosotros, pues si dependiera de nosotros, sería una tarea reprobada. Necesitamos de la gracia, de la misericordia, de la paciencia de Dios hacia nosotros, para que podamos ir progresivamente mejorando en aquellos múltiples aspectos de nuestra vida que estaban muy malos y que el Señor tiene que cambiarlos y llevarlos a donde Él quiere. Espero, hermanos, que este trabajo te sirva para poder estar más cerca del Señor, mejorar tu comunión con Él, tener un mejor entendimiento de las Escrituras, poder ser de ayuda en tus momentos de gozo, de alegría, en tus momentos también de indiferencia y de sufrimiento. Que lo que hoy día puedas tú escuchar en estas 2 horas te sirva realmente en tu trabajo diario, en la vida cotidiana, en lo que haces, en lo que escuchas, en lo que dices, por donde andas, porque la santidad implicará muchas de esas cosas. Todos sabemos que si fuera solo la evaluación realizada de acuerdo a nuestros méritos, estaríamos reprobados ante Dios. Pero tenemos un Dios que nos tolera, nos tiene paciencia y Él sabe, Él estuvo entre nosotros, que nosotros somos inestables, que muchas veces avanzamos muy rápido en el camino de la obediencia, pero muy pronto empezamos a caminar en el sentido opuesto y ya no somos tan obedientes como antes, ya no nos sentimos tan amados como antes, ya no nos sentimos tan de la grey de Dios. Hay circunstancias, situaciones en la vida, oraciones también que hacemos que no son respondidas como nosotros queremos, ni en el tiempo, ni en la cantidad o calidad que nosotros deseamos. Hay silencios de Dios que no entendemos, hay tiempos que no comprendemos, hay situaciones que nunca pedimos y que llegaron a nosotros, hay cuestiones en que nos metimos y realmente ahora estamos pagando las consecuencias. Pero gracias a Dios tenemos a un Salvador y a un Espíritu Santo que nos ayudan y que nos permiten y nos permitirán algún día estar en plenitud con Dios, gozando para siempre en su presencia. El Señor te bendiga y sea esta una ocasión más de estar cerca de Él, pues el mundo está muy complicado. En la Biblia ya aprendemos que hubo un pueblo judío que fue fiel un tiempo, que luego ya no le fue fiel, que el Señor tuvo mucha paciencia. El Antiguo Testamento nos muestra a un Dios todopoderoso, santo y muy riguroso en ello, con leyes severas que nos hablan de que Dios es estricto en mantenerse puros y nos revelan también nuestro pecado, que no podemos realmente seguir las indicaciones de Dios, ni sus ceremonias, ni nada, porque vivimos de una manera muy alejada de acuerdo a nuestra carne, a nuestros deseos. Y así se nos revela la ley de Dios y los profetas, en donde Dios nos habla cómo debemos ser
y realmente sabemos que ninguno de nosotros podrá cumplir todas esas cosas. Y nos habla de sus promesas. Dios no está acá para responder nuestras preguntas. Dios no es el Dios de la respuesta instantánea, pero sin embargo es el Dios de las múltiples promesas. En el Nuevo Testamento vemos a ese mismo Dios humanizado, lleno de sentimientos humanos, nobles, perdonador, siendo un ejemplo perfecto en todo lo expuesto. Claro, hay situaciones también que no entendemos, situaciones que tal vez algunos quieren sacar doctrina, pero en realidad son cosas aisladas que no podemos explicar. Pero no debemos confundir las cosas. No es que Dios ahora es un ser que lo permite todo y que antes no soportaba nada. En el Antiguo Testamento vemos su misericordia en muchas historias. Nos es revelada su paciencia para con los pecadores, para el pueblo judío, y sus muchas promesas también para todos los que se arrepientan de su maldad y sean obedientes a Él. Él no congenia con el pecado, sin embargo ha mostrado un amor y una misericordia inconmensurable hacia nosotros. Recuerden ustedes desde Génesis, desde que pecó Adán y Eva, nos ha soportado de una forma increíble, pudiendo habernos destruido totalmente en Edén, unos 4000 años antes de Cristo, o tal vez en cualquier momento de nuestra existencia, hoy día, y podría claramente no dejar a nadie vivo que cuente la historia, si fuera un Dios tan severo en este tiempo. Cuando juzgó a Sodoma y Gomorra, salvó la familia del amigo de Abraham, Lot, sin tener méritos. Usted ya ve, mientras huían, la esposa de Lot ya fue desobediente. Cuando juzgó con el diluvio al mundo, salvó a Noé, un hombre justo, y su familia, que tampoco reunía los requisitos de pureza perfecta. Ya usted ve postdiluvio a uno de sus hijos siendo imprudente. Y algún día juzgará a cada criatura humana y habrá castigo para los que no estén cubiertos por su gracia a través de la obra llena de misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y créame usted que no le temblará la mano en el juicio final para sancionar a los impuros que no quisieron entender, que no quisieron recibir el Evangelio, que no quisieron recibir el arca de la salvación, que es Jesús. Él es santo. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Sabemos que solo el Señor es santo. Glorificaremos su nombre para siempre. Temeremos su santo nombre. Le adoraremos. Todos los pueblos vendrán a Él y le adorarán en aquel gobierno de Cristo. Sus juicios se manifiestan hoy día de alguna manera, pero serán manifestados más adelante. A pesar de que Jesús es perfectamente santo y no tolera la maldad, aún en su perfecta pureza, por su compasión, vendrá a salvar a millones en el juicio final, sin considerar nuestros innumerables pecados, nuestras innumerables faltas, todo esto por la gran obra purificadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, que será lo que finalmente prevalecerá. Pero no por eso vamos a permanecer en el pecado, creyéndonos salvos y no queriendo hacer la obra de Dios, la que ha sido encargada a los salvados. Sin lugar a duda, el mejor ejemplo de santidad perfecta que tenemos los salvados es que el perfecto Dios, poniéndose como modelo acá en el mundo, vino a ser nuestro Salvador y vino también a ser nuestro guía para que aprendamos a ser santos. Finalmente, usted ya sabe que por nuestros propios méritos todos reprobamos.
todos fracasamos. No hay quien dé la talla para aprobar ante Dios. Pero la obra salvadora de Cristo, la obra santificadora del Espíritu Santo, cubre nuestros pecados, cubre nuestros fracasos. Pero el Señor sabe quién está intentando ser mejor. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras obras. Él sabe quién se está esforzando. Y Él dará lo justo de acuerdo a su justicia. Él será el juez y juzgará justamente a cada ser humano. Y todos los que sean salvos de la condenación alabarán y darán gracias por siempre a Dios. Todos nosotros alabaremos a Dios. Le glorificaremos, le honraremos por siempre. Porque creímos en su obra maravillosa. Y aunque nos esforzamos posteriormente, todos fracasamos en diversos aspectos. Lo importante es que nos esforzamos, que el Señor actúa en nosotros, que nosotros nos dejamos moldear por Dios, que nos dejamos cambiar, nos dejamos transformar. No fuimos transformados a la perfección como es Jesucristo, pero seremos hechos perfectos, dice la Escritura. Él es el santo, solo Él es el santo. Le tememos por eso, porque nuestro profesor, nuestro maestro, no es alguien imperfecto, sino es alguien perfecto. Él es el Dios santo, 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 descrito en Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis 4:8, cuando dice la Escritura, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De quién está hablando acá Apocalipsis 4:8? ¿Quién es santo, santo, santo? ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Quién es el que era? ¿Quién es el que es? ¿Y quién es el que ha de venir? Claramente llegamos a comprender que está hablando de Cristo. Apocalipsis también, en el capítulo 1, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo, presentándose ante el apóstol Juan, le dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso? Claro, es Jesús. Gloria a Dios. Él es el alfa, la omega, principio y fin. Él es nuestro mejor modelo. Estuvo entre nosotros. ¿Puede un hombre llegar a ser santo? Claro, puede. El asunto es si lo hará. ¿Por nuestros propios méritos? No damos la talla, pero por los méritos de Cristo sí. Mejor que nadie Jesús nos puede instruir con sus enseñanzas expuestas en las Escrituras, y especialmente en los Evangelios, cuando describen a Dios hecho hombre en la persona ¿de quién? De Cristo, del Mesías, del Hijo de David, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret, el mismo. El mismo Cristo resucitado en la visión de Juan se autodefine como santo. Ahí en Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nuestro Señor, Él es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Santo, el único Santo. ¿Quién más que Él? Él es nuestro Maestro, Él es tu profesor, Él es tu Padre, es tu amigo, quien te enseña, quien está contigo, quien te puede hablar en la oración, quien te puede hablar en tu mente, quien te puede responder si tú le preguntas. Su amor, su compasión, su mansedumbre, obediencia, fortaleza, pasión, dulzura, poder, perdón y otras muchas características están a nuestro alcance. Vaya que están a nuestro alcance y están cerquita, muy cerquita de nosotros.
Qué maravilloso Dios. Y todas estas múltiples características hermosas de nuestro Dios quedan en evidencia cuando miramos la vida de Cristo, cuando entendemos sus intenciones, cuando nos damos cuenta que Él ha cumplido todas las profecías que habían sobre el Cristo, y las que faltan es porque todavía nos falta tiempo para que terminen de cumplirse. Podemos entender, hermano, cuando miramos la vida de Cristo, sus intenciones, sus motivaciones, sus pensamientos, lo que Él hizo por todos nosotros. Todo esto forma parte de un plan para tu vida. Tú tienes un propósito acá, hermano. Hay algo preparado para ti. El Señor te amó de tal manera que eres hermoso para Él. Eres una persona maravillosa. Él tiene algo para ti. Por algo estás escuchando esto. Porque Dios quiere hablarte de alguna manera. Quiere decirte, yo te amo y tengo mucha, pero mucha compasión por ti. Y deseo que seas perfecto, que seas una persona pura. Todo esto es un plan cuidadosamente diseñado por Dios para guiarnos a Él. Una especie de camino que, ya sabes, es el mismo Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es el mismo Jesús, el camino para llevarnos al Padre con sus límites, este camino que tiene barreras, este camino que tiene señales de advertencias, con un destino final preciso y precioso. Lindo concepto. Un destino final preciso y precioso, el que nos espera. No es un vago final, no es un destino para vagabundos, es un destino para los que amen a Jesús y le sigan. Y la Biblia es un mapa que nos va indicando los peligros y los posibles ladrones que querrán salir a nuestro encuentro ahí en el camino para quitarnos el gozo y lo que hemos adquirido. Pero no vamos solos, aunque hayan padecimiento, aunque hayan preguntas sin respuesta. No vamos solos, sino que somos conducidos por Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Él cuidará de ti, Él cuidará que nadie de los suyos se pierda definitivamente. Y entre esos estás tú, glorioso Dios. Él nos da la garantía total si permanecemos en Él y Él en nosotros. Ahí está la letra chica. Hay garantía total, pero hay que permanecer en Él y Él tiene que permanecer en nosotros. Maravilloso Señor, que como modelo se vistió, Él mismo cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros. Las Escrituras, hermano, nos hablan de Jesús desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Nos hablan del Creador, del que estaba en el principio y en el principio pensó en nosotros y nos dio este camino maravilloso de salvación para todos estos, nosotros que somos impuros, que no somos santos, pero a través del ejemplo de pureza y de santidad de Cristo podremos avanzar en este camino. Las Escrituras nos hablan de Jesús para que le conozcamos, para que le imitemos. Podemos ser guiados, hermano, a la santidad a través de su ejemplo personal. Él es ¿cómo compararlo? No tiene comparación, pero es como el Waze o el GPS que nos lleva al destino que nosotros queremos ir. Pero debemos ir escuchando, atendiendo a sus indicaciones. Si nos desviamos, claro, Él nuevamente nos redirecciona a dónde tenemos que llegar. Si apagamos el GPS, apagamos el Waze, no llegaremos al destino que no conocemos. Pero si seguimos haciendo el parangón, si seguimos el modelo de Cristo, llegaremos al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Un destino preciso y precioso. ¿Y tú? ¿Has decidido ya seguir a Cristo? Si has decidido seguir a Cristo, maravilloso. Estás siguiendo al mejor modelo, al mejor ejemplo. ¿Quieres llegar a ser puro? ¿Quieres llegar a ser misericordioso, compasivo?
Sigue la sencillez. Sigue al Maestro. No compliques más las cosas. Mira al Señor. Mira su dulzura, mira su paciencia, mira su santidad. Y sabrás muchas de las respuestas. No entenderás por qué todas tus preguntas no son respondidas. Pero este es el Dios de las promesas. No precisamente el Dios que va a responder todas tus preguntas. Pero si le decides seguir, llegarás al destino final, a ese destino preciso y precioso. Gloria a Dios.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El ejemplo de Cristo, su pureza y compasión. Algo que aprendemos tempranamente cuando escuchamos el Evangelio es que somos pecadores. Pecadores significa que somos personas que hemos fallado a Dios, que no somos puros ante Dios, que somos encontrados culpables en diversas cuestiones que hemos desarrollado mal a lo largo de la vida, que nuestra condición es ser ejecutores de pecado. Se nos llama pecadores, alguien que su oficio prácticamente es el pecado. Y eso un poco nos choca. Nos choca el hecho de que nos digan que somos personas que tenemos maldad, porque hasta los más reconocidos delincuentes no se encuentran que son personas malas. E incluso hasta sus madres, la mayoría piensa que son en el fondo buenos hijos. Y asimismo, nosotros nos cuesta decir que tal o cual persona es una persona mala. O que, por ejemplo, un niño es una persona que tiene maldad, que es pecador. Nos choca un poco la palabra pecado. No sé si a ti te pasó lo mismo. Pero esa realmente es nuestra condición. Y sabemos que debido a la desobediencia, que fue el primer pecado del ser humano, el hombre fue separado de Dios, de esa comunión tan íntima que tenía Dios con el hombre ahí en Edén. Sabemos que el sacrificio de Cristo es lo que nos permite recuperar esa comunión directa con Dios. La primera característica que realmente nos debe importar en la santidad de Jesús es su pureza, que significa que es una persona libre de pecado. Él no fue un pecador más que pisó esta tierra. De hecho, es el único que no ha pecado. Por lo tanto, es incomparable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice con respecto a Jesús: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esta cualidad, hermano, es fundamental, pues de nada servirían las otras de Cristo, su misericordia, su amor, si Él hubiese sido un pecador más. Si Él hubiese sido un pecador más, no sería Dios. Dios es santo. Dios no peca. Esta característica de que Jesús no fue pecador es una característica exclusiva de Dios. A su vez, el hecho que Jesús sea Dios implica que Él no pudo haber pecado. Y si Él no hubiese sido Dios, o si Él hubiese sido un pecador más, su sacrificio hubiese sido totalmente inútil. La Biblia, traducción lenguaje actual, con respecto a 1 Pedro 2.22, dice: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazaba a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Termina diciendo ahí 1 Pedro capítulo 2. Qué interesante, hermano, que si no comprendemos eso, claro, no entendemos básicamente quién es Jesús. Los incrédulos no saben la importancia de Cristo. Ellos piensan que Jesús fue solo un personaje, alguien que vivió en la tierra, que dicen que resucitó, pero no creen. Cristo es una persona muy especial, realmente muy especial, y no hay nadie como Él. Por eso que Él puede decir claramente que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. O sea, nadie puede tener el acceso preferencial que tienen los que han creído, los que han tomado el camino de Cristo, los que se han arrepentido creyendo que realmente Él
fue una persona pura, santa, que tomó nuestros pecados y fue a la cruz para ponerse en nuestro lugar, pues Él, como santo, como puro, no podía alcanzarle la muerte. La muerte no era lo que le esperaba, pues la muerte es la paga del pecado. Y como tal, Jesucristo era una persona sin pecado, por lo tanto no le correspondía morir. Y Él entregó su vida, pues Él tiene poder para poner su vida y también para volverla a tomar. Y Cristo, no siendo pecador, tomó entonces nuestro lugar, tomó tu lugar, tomó el mío y el de millones de personas más, y cargó en Él todos los pecados y pagó con su muerte lo que nosotros debiéramos haber hecho, haber pagado con nuestra muerte el pecado. Y de hecho, claro, morimos en esta vida, pero nos salvamos de la muerte eterna. Eso es lo importante. Así que no es cualquier persona, es alguien que realmente estuvo en medio de nosotros, siendo semejante a nosotros, pero no fue pecador. Dice Hebreos 4:15 en un texto clave: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Interesante, aquí están las dos características que estamos analizando el día de hoy. El ejemplo de Cristo, su pureza y compasión. Fíjate que dice que Él es un sumo sacerdote, alguien que puede hacer expiación por nuestros pecados, así tal cual lo era la ley levítica judía, que Él era el que tomaba la expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero acá tenemos un sumo sacerdote especial porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él estuvo también entre nosotros y lo hizo sin pecado. Interesante eso, porque teniendo nuestra semejanza de hombre, o sea, puede ponerse en nuestro lugar como hombre, pero a su vez es una persona sin pecado, y al no ser pecador puede entonces tomar en reemplazo nuestros pecados y tomarlos Él, llevarlos a la cruz y sacarnos todo el pecado que teníamos nosotros para poder nosotros ahora tener acceso a Dios. Él es un Dios compasivo y además puro, sin pecado. Y Él se compadece de nuestras debilidades y se compadece también de nuestros sufrimientos. Él mismo se hizo débil, igual que nosotros, y padeció, igual que nosotros, para que en todo Él se haga semejante a nosotros. Nuestra meta entonces debe ser afrontar el sufrimiento también como lo afrontó Jesús, con paciencia, calma y confianza, que nos cuesta muchísimo cuando estamos en la situación difícil, cuando estamos en medio de la tempestad, tener calma en medio de la tormenta, tener paciencia en medio de circunstancias que nos hace perder la paciencia, y lograr tener confianza en Dios cuando todo lo que hay a nuestro alrededor y lo que podemos ver hacia el futuro sencillamente no es muy agradable o no es precisamente lo que nosotros deseamos. Y seguir confiando en Dios. Seguir confiando en que Dios tiene el control del presente y además tiene el dominio del futuro. Qué interesante que podamos entender eso. Que si bien es cierto, el maligno, por ejemplo, puede conocer nuestro presente, pero algo mucho mejor, que nosotros conocemos no solo nuestro final, sino el final del maligno. Así que podemos estar tranquilos en Cristo, que Cristo es el ganador, Cristo es el de la victoria, tenemos victoria en Él. Mas el maligno, si bien es cierto, de repente puede tener ciertos triunfos en nuestra vida, pero finalmente, aunque en el presente nos sintamos medios derrotados, pero a la verdad nosotros sabemos el final del maligno y su final es condenación eterna. Mientras que sabemos nuestro final. La Biblia cuenta nuestro final. Y nuestro final es estar con el santo, con el puro Dios.
porque Él tuvo compasión de nosotros y así nos revela el Apocalipsis, que ahí estamos, alabando a Dios y por siempre con el Señor. La santidad, hermano, de cada cristiano está fundamentada entonces en la persona de Jesús y en que imitemos su pureza. Él es nuestro ejemplo. Una nueva vida santa, sin maldad, sin pecado, es la que debe ahora envolvernos y aromatizar cada día nuestro aire, el que respiramos, sentir que somos libres, libres del pecado al cual estábamos atados, condenados sin Cristo, pero con Cristo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de morir eternamente. Ya la muerte no nos puede alcanzar, la muerte eterna, porque Cristo nos ha libertado y por eso vamos a honrarle y glorificarle por siempre. Y sabemos que no alcanzaremos a ser 100% puros para Él, según nuestros propios méritos, pero Él nos da la opción cada día, incluso de ir en oración a confesar el pecado, a confesar en lo que hemos fallado, arrepentidos, pedirle perdón a Dios. Qué bueno es el Señor, qué compasivo es con nosotros, que nos entiende porque Él estuvo en nuestra semejanza. Su compasión, fíjate que está extendida en el diario vivir, garantizándonos perdón si de verdad se lo pedimos. El santo y puro Dios, el que es sin pecado, se compadece de nosotros, que éramos pecadores, esclavizados al pecado, pero que ahora somos pecadores que hemos sido libertados del pecado para alcanzar vida eterna, por el trabajo hecho por el Señor por nosotros. Nosotros, hermanos, debemos esforzarnos, sí, por vivir según su voluntad. Hemos sido salvados por el Señor. Estamos en este proceso de salvación y algún día disfrutaremos plenamente lo que significa ser salvo. Debemos ir cada día limpiando nuestros pensamientos impuros que nos rodean. Y debemos ir limpiando también lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos, por los sitios en los que caminamos, contaminándonos en diversos pecados, en diversas maldades, adquiriendo el virus del pecado que luego nos ataca. Debemos tener cuidado con quién nos asociamos, pues usted sabe que cuando nos asociamos con otros pecadores que están felices en sus pecados, puede que eso facilite en que luego nos vayamos alejando de Dios y terminemos haciendo las mismas fechorías que hacen aquellos que son socios nuestros en el diario caminar. Cuidado con lo que vemos en las pantallas. Cuidado con lo que oímos por ahí. Con qué cosas nuestros oídos están siendo alimentados. Cuidado con lo que habla nuestra lengüita, lo que decimos, lo que murmuramos, lo que hacemos cada día, nuestra obra, lo que hacemos y lo que no hacemos también. Porque también hay pecado de omisión. El camino de la pureza, hermano, es muy delicado, es perfecto. Es difícil seguirlo al 100%, pero vale la pena el intento, vale la pena el esfuerzo diario, porque la recompensa será mucha, pues lo hacemos por agradar a Dios, que es puro. Sabemos que el Señor nos ha salvado y una forma de demostrarle cariño al Señor, de agradecerle a Dios, es ser obediente, es decidir tomar el camino de hacer la voluntad de Dios. Y la pureza que logremos impactará a nuestro entorno, siendo una forma más de mostrar el poder transformador de Dios. Y eso puede que atraiga a otros al Evangelio, puede que atraiga a otros al camino de Dios y se arrepientan de sus pecados y sean criaturas salvadas por los ejemplos que vieron en nosotros. Ese ejemplo que nosotros podemos dar si decidimos seguir a Cristo. El apóstol Pablo nos dijo que nosotros debíamos imitarle a Él, porque Él había imitado al Señor. Así que esa es nuestra labor, seguir el ejemplo de Cristo, aquel que vivió en semejanza nuestra, pero sin pecado, aquel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades,
aquel que fue tentado en todo, dice. Y esta palabrita no es poca cosa. Que la Escritura diga que Jesús fue tentado en todo significa algo muy importante, pues significa que Jesús también tuvo de las tentaciones más difíciles que nos cuesta soportar. Usted tiene las suyas, yo tengo las mías, y sabemos que hay tentaciones que son muy difíciles de soportar. Pero cuando leemos Hebreos 4:15, que Jesús fue tentado en todo, puedo yo meditar, y usted también puede hacer lo mismo, que Jesús tuvo la oportunidad de caer tentado en lo mismo en que usted cae tentado, pero Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos imitar su pureza, podemos alabar que no tenemos a cualquier sumo sacerdote, que no tenemos a cualquier amigo, a cualquier padre, a cualquier hermano que nos está dirigiendo. Tenemos al Santo Dios, al Dios puro, al compasivo, que quiere guiarnos a ser santos. La voz que quiero escuchar, eres el rey que quiero adorar, eres la canción que quiero cantar y la melodía que me hace suspirar. Un corazón que piensa en tu amor, en la hermosura de tu canción, que inspire mi vida a ser como tú y a deleitarme por siempre en adoración. Que tu santidad y tu verdad gobiernen mi vida y me hagan soñar con tu corazón y tu presencia. Llenes mi vida de tu pureza, que tu pureza pueda mi alma disfrutar, que en tu
alma disfrutar, que en tu pureza yo me pueda deleitar, que tu pureza me pueda revelar tu corazón, oh, completamente tú. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El ejemplo de Cristo, su pureza y compasión. Como decíamos, Cristo tiene la única facultad a nivel mundial para ponerse en nuestro lugar y compadecerse de nosotros, como decía Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este Dios lleno de misericordia es el que hoy día sigue estando con nosotros. Él nos creó, Él sabe perfectamente cómo somos, cómo funcionamos, sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe que necesitamos maná todos los días, sabe que necesitamos estar en contacto con Él, en oración, en palabra, en todo. Sabe que no puede darnos todo lo que pedimos al instante. Uno de los ejemplos que es fundamental aprender de Cristo es su conocida compasión. Dice el Salmo 103, versículo 8, con respecto al Dios Todopoderoso: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Claro que es lento para la ira porque todos los días nos equivocamos en cuestiones que ya debiéramos haber avanzado y no estarnos equivocando en las mismas necedades que seguimos equivocándonos. Fíjate que Dios es muy clemente y misericordioso. El que clama a Dios puede encontrar respuesta de Él. Y la mayor compasión que tuvo Dios por nosotros ha sido primeramente su plan de salvación, esta que nos conduce a la eternidad, que Él diseñó y ejecutó solo por gusto propio. Nadie le pidió que Él fuera nuestro Redentor, sin tener nosotros tampoco ninguna característica que podría motivarlo a perdonar todas nuestras faltas. Pero Él nos hizo, Él nos conoce, Él nos ve pecar, sabe cuán débiles somos, que somos tentados por nuestra propia naturaleza pecaminosa y somos tentados también por el mundo y todos sus afanes y placeres, y también el maligno en forma invisible nos tienta de diversas formas. Pero el Dios de eterna misericordia nos ha adoptado, usted sabe, como hijos. Y como hijos debemos ir a la escuela que Dios nos va a llevar. Y la escuela es la iglesia. La escuela es estudiar la palabra para aprender su misericordia, para que su misericordia también se extienda a través de nuestra obra compasiva. Él desea alcanzar piel a piel a muchos que tal vez nunca han recibido el cariño y el amor propiamente tal, que han tenido vidas duras, o personas a su alrededor poco afectivas, o que no le han mostrado un verdadero amor. Han sido traicionados y han sufrido, padecido. El Señor comprende eso. Él sabe lo que necesitas. Él te creó. Sabe cómo eres. Cuando nosotros nos llegamos a compadecer de alguien, Dios se agrada también, porque su compasión está fluyendo en nosotros para afectar a otros. Que la genética de Dios se exprese en nuestras obras. Que la sangre preciosa de Cristo que debiera fluir ahora espiritualmente en nosotros a través de nuestras venas, que tenga un impacto en nuestro carácter, en nuestra conducta. La compasión teórica o de pensamientos que aprendemos en la escuela de Dios debe ser aplicada en la vida diaria. Debemos aprender esa misericordia eterna
y llevarla a la compasión diaria en la más mínima situación en que tengamos oportunidad. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Habitualmente nos excusamos, pasamos de largo, decimos hoy día no, por favor, ya ayudé en otra oportunidad o más adelante. Y nos excusamos y no vemos a Cristo en el débil, en el sufriente. Cuando tenemos la oportunidad de alimentar a alguien que tiene hambre, no lo hacemos. Cuando tenemos la oportunidad de abrigar a alguien que está pasando frío, tampoco lo hacemos. Cuando tenemos la oportunidad de llevarle una palabra de aliento a alguna persona, nos quedamos callados. Y preferimos conversar de cuestiones inútiles que de llevarle una palabra llena de alimento espiritual a alguien. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos pueden servir para aplicarlo a la vida diaria. Pero los mejores ejemplos los da el Señor. Con su propia vida, el Dios santo y puro, el Dios compasivo, nos enseña de muchas maneras. Veamos algunos ejemplos de Cristo ahí en la Biblia. Estas hermosas historias que el Señor nos dejó. Por ejemplo, la alimentación de miles de personas. Cuando Jesús alimentó a 4.000 hombres, sin mencionar todas las mujeres y niños que estaban allí en ese lugar. Mateo capítulo 15, versículos 32 al 38, aparece esta historia. Dice que Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tremendo milagro. Dios es el Dios que de la nada crea todo. Él es el creador. Él nos hizo del polvo de la tierra, dice. Y vaya que tenemos estructuras biológicas complejas, muy complejas, que hoy día, ni con todos los avances científicos, el hombre es capaz de descubrir ni entender. Y Jesucristo lo demuestra con un poder que nadie más puede hacer. Nadie más en este mundo puede tomar 7 panes y convertir todo eso en miles de panes. O tomar unos pocos pececillos y convertirlo en miles de pececillos. ¿Por qué Jesucristo dice: tengo compasión de la gente? ¿Por qué lo dice públicamente? ¿Acaso no basta con multiplicar los panes y los peces? Interesante que Jesús quiere que aprendamos algo. ¿No hubiese sido lo mismo que Jesús hubiese, como un cajero automático, haber hecho así con la mano, una señal, y hubiesen aparecido decenas de canastas llenas de panes y peces? Jesús quiere que aprendamos de su boca que Él se compadece, que su compasión hace que suceda todo esto. Él nos llama la atención de sus propios sentimientos, para que nos demos cuenta que es humano igual que nosotros. Él no es una máquina de comida sin sentimientos. Él es Dios Todopoderoso, que creó nuestras emociones y sentimientos. Él se alegra y Él también se pone triste.
Y como criaturas diseñadas por Él, tenemos sentimientos. Y Él quiere despertar nuestra dormida capacidad de compadecernos mucho más de lo que hasta ahora hemos demostrado. Él quiere que nos demos cuenta que Él tiene compasión. Tengo compasión de la gente, señaló, para que cada uno de nosotros pueda decir en su fuero interno y así expresarlo exteriormente con acciones concretas y no meros sentimientos interiores que no se llevan a cabo. Quiere que cada uno de nosotros se dé cuenta que debe ser compasivo, que debe mirar el dolor ajeno, que debe mirar la necesidad de otros y hacerla consciente y comprometerse en público con esa compasión que es un sentimiento interno. Él pudo haber creado, como te decía, todos los alimentos con tan solo una señal. Pero a Él le gusta que nosotros pongamos todo lo que tenemos, aunque sea poco, y por eso Él les dice a los discípulos, ¿qué tenéis? Ellos tenían 7 panes y unos pocos pececillos. Pero lo poco y nada que tenemos, Él se encarga de multiplicarlos. Él te pregunta, ¿qué es lo que tú puedes aportar en el milagro que necesitas para tu vida? Porque es verdad, Él puede hacerlo sin que nosotros tengamos absolutamente nada. Pero será mejor si nosotros aportamos con algo. Y de hecho, Él nos pide, nos pregunta, ¿cuál es tu aporte en esto? Estás pidiendo tales resoluciones de problemas, pero ¿cuál va a ser tu aporte? Él lo puede hacer, como te digo, de cero. Pero también está interesado en que tú hagas un aporte y Él lo multiplicará. Surge una interrogante. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido ningún pan ni ningún pez? ¿Hubiese alimentado el Señor a estos 4,000? De seguro el Señor los hubiese alimentado. Se la hubiese ingeniado para alimentarlos y dejarnos una enseñanza. Jesucristo alimentó a 7 de sus discípulos en la playa del mar de Galilea. ¿Recuerda usted? Con pescado y pan que ya tenía preparado cuando ellos llegaron a la playa. ¿De dónde obtuvo eso el Señor? ¿Fue a comprar esos pececillos? ¿Mandó a hacer ese pan? De seguro los creó para ellos, de la nada. Porque Él es maravilloso creador, que se compadece de los hambrientos y de los que no pueden aportar nada. Los 7 discípulos que regresaban de pescar, si bien es cierto, traían una red vacía que Él les dijo, echar la red a la derecha. Y ellos lo hicieron y sacaron la red que casi se les rompía. Pero ya Él tenía preparado unos pececillos. Ya tenía preparado el desayuno de aquel día. Él se compadece de los hambrientos, de los sedientos de alimentos físicos y espirituales. Y si algunos no tienen nada que aportar, Él, como es compasivo, se encargará de satisfacer las necesidades básicas de aquel que está absolutamente empobrecido y no tiene nada que aportar. Pero el que tiene algo que aportar, el Señor le pedirá su parte y multiplicará todo lo que haya que multiplicar, según sus propósitos. Otra pregunta en esta historia. ¿Por qué los mandó a recostarse sobre la arena? ¿No era suficiente que ellos se quedaran de pie mirando todo? Tal vez no quería curiosos que tomaran nota de cómo fue todo el proceso de multiplicación. Los quería probablemente recostados, mirando hacia el cielo, de donde en realidad venía toda la provisión, como el maná que cayó del cielo y que Él mismo
envió a los judíos ahí en el desierto. Jesucristo alimentó a estos 4.000 y no era la primera vez que alimentaba a tanta gente. Ya había alimentado a 5.000 hombres con tan solo 5 panes y 2 peces. Fíjate que Jesucristo repite los milagros. Si alguna vez lo hizo, puede volver a hacerlo, pero no es una garantía. No es que siempre va a ser así. No es que un gran milagro que ha ocurrido en tu vida volverá a ocurrir nuevamente. No es seguridad de eso. Nadie está diciendo que eso precisamente es lo que vaya a ocurrir en tu vida. Pero lo importante es que Jesucristo no desampara a los suyos. Él quiere crear en nosotros conciencia frente a lo que estamos viendo y viviendo. Quiere motivarnos a abrir los ojos, a mirar a nuestro alrededor y ver la necesidad. La compasión es un producto que se expresa en nuestro exterior. Y ese sentimiento que nace internamente debe ser exteriorizado con obras compasivas. Nace como un sentimiento y deseo interior y que se ejecuta fuera de nosotros para beneficiar a otros que están necesitados. Tú lo puedes hacer también. Aunque no tengas mucho, Dios te va a proveer para que puedas ayudar a otros. Puedes tomar como ejemplo a Cristo. Él quiere que hagamos misericordia como Él hace, incluso sin importar si son creyentes fieles. Dios nos ha cuidado, se ha compadecido por años, a pesar de que vivíamos lejos de Él. A Jesús no le importó qué tanta era la fe de todos aquellos que estaban ahí. No excluyó a nadie. Tal vez habían algunos que habían ido, que no tenían tanta fe, que no estaban tan seguros. De hecho, probablemente muchos de esos que estuvieron allí, luego se volvieron atrás y no siguieron al Maestro. Si estás en medio de una situación difícil o complicada, recuerda que el Dios compasivo tiene una misericordia eterna. Y de alguna forma te ayudará. Y si tú ves que hay otras personas que están en situación difícil o complicada, recuerda que Cristo te dio ejemplo. Nuestra santidad crece si somos misericordiosos. Si realmente llegamos a ser como nuestro Padre es Dios de eterna misericordia y nosotros hijos también misericordiosos, alcanzaremos también misericordia. Bienaventurados, dijo el Señor, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y lo dijo Jesús ahí en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 7. Tenemos a nuestro alrededor, hermano, personas que pueden recibir de nuestra compasión. Lo importante es que nosotros miremos a nuestro alrededor y seamos capaces de abrir los ojos y ver la situación en la que está el resto de la gente, sin Dios, sin ley, con ausencias de mucho tipo, con carencias, con vidas rotas, con terribles recuerdos que los atormentan, gente con depresión, con angustia, con ansiedad, con insatisfacciones, que están condenados por su enfermedad a un lecho o ya tienen sentencia de muerte sobre sus vidas. Debemos aprender a mirar las personas que están a nuestro alrededor y pedir a Dios que nos llene nuestro corazón de su compasión. La pureza de Dios va de la mano de su compasión. Y nuestra santidad debe significar que debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Porque la compasión no es hacia nosotros mismos. La compasión es hacia terceras personas. Es hacia nuestro prójimo. Dios no se compadeció de él mismo. Dios se compadeció de nosotros. Jesús no se compadeció que tan solo tenía 7 panes y unos pececillos para él y toda su gente, sino se compadeció de los 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños,
que les faltaba la provisión, que no podrían llegar fácilmente a su hogar en condiciones de hambre y de ayuno. Clamemos al Señor que tenga compasión por nosotros y que esa compasión la aprendamos para aplicarla en el amor al prójimo. Si realmente amamos a Dios, realmente amemos a nuestro prójimo. Si realmente queremos ser santos, debemos aprender la misericordia, el amor hacia el necesitado, hacia el que sufre, hacia el que tiene carencias. Que nuestro sentimiento interior se transforme en obras maravillosas, que el Señor estará muy complacido que seamos sus hijos. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perdón, Señor, por mi falta de amor y de misericordia. Perdóname, Señor, por mi falta de compasión, por mi falta de acogida. Señor, perdón. Misericordia quieres, no sacrificios, porque has venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quieres tú, Señor, pues ponla tú en mí, pues ponla tú en mí, pues yo no sé amar, pues mi egoísmo a veces sale y no me deja vivir como tú quieres. Por eso pon, Señor, esa misericordia. Convierte tú mi corazón y dame tú ese amor que yo no sé dar, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El ejemplo de Cristo, su pureza y compasión. El Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Santo. Él nos indica que debemos ser misericordiosos, piadosos, llevar el mensaje de santidad, de salvación, pero esto acompañado de compasión. Jesús recorrió las tierras de Palestina y tuvo compasión de la gente. Las vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Él se dio cuenta que habían muchos religiosos, pero precisamente no estaban encargados de ir a los pobres, a los necesitados.
Estaban viendo cada uno por ellos mismos. Estaban siendo egoístas, cultivando el egoísmo más que la compasión. Que Dios nos ayude a entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Si quiere a bonitos religiosos que se visten religiosamente, que cumplen ciertos ritos religiosos, pero que son egoístas, o quiere personas comunes que se vistan de la gracia de Cristo, de su pureza, de su humildad, de su compasión, y se enfoquen en los otros, en los que no han sido alcanzados, o en los que fueron alcanzados y tienen necesidades. No solo en nuestros parientes, amigos y familiares, sino en cualquier persona, en cualquier oportunidad que Dios nos brinde para tener compasión de ellas. Dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Nuestro Señor no se quedó fijo en un lugar. Él buscó la necesidad. Él se puso el plan de predicar el evangelio, esta tremenda buena noticia, que a pesar de que la ley nos condena, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que la ley no nos puede salvar, pero sin embargo, el Señor mismo mandó al Mesías. Y el Mesías había llegado a ellos. Y el Mesías tenía que enseñar esto en las reuniones de ellos, en las sinagogas de ellos. Y debía predicar el evangelio de este reino que vino a nosotros, que se acercó el reino a nosotros. Y una manifestación fue hacer milagros. Y sanó toda enfermedad, dice, y toda dolencia en el pueblo. Qué tremendo eso, hermano. Que las enfermedades que habían en la época, que estaban con imposibilidad de tratamientos médicos, pues la medicina estaba muy, pero muy en pañales. Y Él vino y sanó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos dolores también hay que no son considerados enfermedad? La dolencia que está en la gente, el dolor ajeno, el Señor se compadeció, porque Él nos creó. Él sabe lo que sentimos, conoce nuestras emociones. Y Él no solo se compadece de uno, o de dos, o de unos pocos, sino de todos, sin importar cuál era la creencia de cada uno de ellos, cuál era realmente su fe, qué tan profunda y genuina era su fe. Dice que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Qué tremendo, hermano, poder llegar a ese nivel de compasión de Dios. Ver el pueblo, ver la gente, ver el populacho, las personas en un centro comercial, en cualquier lugar, y tener compasión. Compasión de que están perdidas, de que alguien necesita una palabra, algo que yo pueda hacer. A la verdad dijo el Señor que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor, como hoy día está la gente, sin Dios, sin Cristo, desamparados, dispersos en los diferentes conocimientos que el hombre ha inventado, el engaño que también ha introducido Satanás, de cosas parecidas a la fe, y las personas están dispersas, buscando una fe equivocada, errando el camino, consultando donde no debieran consultar, metidos en lugares donde no debieran estar, enredados en mentiras y en engaños, sin entender, sin ver la verdad que es Cristo. La mies es mucha, dijo el Señor, mas los obreros pocos. Es verdad, hermano.
Parece que la mayoría de la gente fuera creyente, creen que existe un Dios, pero no están dispuestos a recibirle ni a someterse a Él. Cuando le hablamos de Cristo a las personas, vaya que se produce una gran diferencia. Es muy distinto decirle, ¿crees en Dios? Sí, dicen las personas. ¿Crees en Jesús? Y se producen algunos silencios. El Señor tiene compasión, hermano, de aquellos que vagan por el mundo sin un guía espiritual, como tuvo compasión de mí y como tuvo compasión de ti. Faltan obreros, faltan pastores obreros que vengan por los perdidos, que vayan por los perdidos, que vayan por los extraviados, que vengan por este otro lado por los desamparados. El Señor ve mucha necesidad y en su corazón lleno de compasión y puro puede darse cuenta del pecado, de la desobediencia, de las ovejas descarriadas, de las ovejas desamparadas, de las ovejas dispersas. Jesucristo se conmueve, fíjate, al ver esta escena allá en tierra de Palestina. ¿Y no se conmoverá hoy día al ver la escena mundial de tanta gente sin Dios y sin dirección? Claro que sí. Dice el Señor que oremos, y que nuestra oración sea pedir al Señor que envíe más obreros a hacer la obra. ¿Estás dispuesto a hacer la obra? ¿A moverte de tu lugar cómodo? ¿A salir de tu comodidad para hacer el trabajo de amar al prójimo? ¿De compadecerse del que está desamparado, del que está disperso, del que está sin Cristo? Él nos pide mucha oración para que surjan más personas interesadas en trabajar en la obra de Dios. Él ha encargado y comisionado a los hombres para que atiendan las necesidades espirituales de otros seres humanos. Los ángeles estarían deseosos, muy deseosos, de hoy día hacer el trabajo que a nosotros se nos ha encargado. Él vino a darnos, hermano, esa oportunidad de trabajar. Y nos ha dejado ejemplo de cómo debemos ocuparnos de ir a enseñar a las iglesias, de predicarles el Evangelio, de ayudar en la sanidad y las necesidades del pueblo. No necesariamente creyente, fíjate. No necesariamente creyente. Lo importante es guiarlas al Señor. Guiarlas al Señor de la mies, al dueño de todos. Demostrarle primero compasión, atención, interés por el que sufre, por el que tiene necesidad. Nos cuesta destinar un tiempo de nuestra vida para organizarnos y pensar en los otros. Ojalá que cada uno de nosotros pueda destinar recursos económicos, recursos de tiempo para pensar en el enfermo, en el sufriente, en el hambriento, el necesitado, el encarcelado, el que está aún en el reino de las tinieblas. Y también, por supuesto, en los hermanos nuestros. No solamente un saludo, no solamente una bendición, sino algo más, con compasión. ¿Quieres ser santo? Vas a tener que aprender a estar sin pecado, pero además tener compasión, como el Señor tuvo compasión de nosotros, pecadores, y vino y nos salvó y nos trajo esta palabra para que la atesoremos y la llevemos a la práctica, siendo misericordiosos.
amigos. ¿Qué mérito tiene hablar sin ser el perseguido? ¿Qué mérito tiene orar desde el sofá? ¿Qué mérito tiene comulgar y nada más? Y nada más. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos y amaos unos a otros. ¿Qué mérito tiene prestar a quien pagará? ¿Qué mérito tiene escuchar a quien no volverá? ¿Qué mérito tiene acompañar con hora de ida? ¿Qué mérito tiene asegurarse antes la vida? ¿Qué mérito tiene perdonar solo en palabras? ¿Qué mérito tiene apostar por los que ganan? ¿Qué mérito tiene dar, pero calculando? ¿Qué mérito tiene hacer el bien, pero juzgando? Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Sed misericordiosos y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Sed misericordiosos y amaos unos a otros. Unos a otros. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El ejemplo de Cristo, su pureza y compasión. El Santo Dios no se alegra cuando estamos pasándola mal, cuando tenemos necesidades, cuando estamos sufriendo, cuando no podemos solucionar nuestros problemas. Él se alegra, se goza cuando a nosotros nos va bien. Él puede guiarnos y nosotros obedecemos su guía, hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad, nos ayudamos unos a otros, haciendo el bien. El Señor disfruta todo eso. Algunos quieren ver en Dios un Dios que se alegra del dolor, como que disfruta de que hayan guerras, hambre, que mueran los niños, etc. No conocen a Dios. Por ignorancia de las Escrituras, no han podido ver a ese Dios cercano. Veamos lo que ocurrió cuando hizo su primer milagro de alimentación de multitudes. Habíamos visto el segundo milagro de los 4.000 hombres que alimentó sin contar mujeres y niños. Veamos ahora este primer milagro, el que relata Mateo en el capítulo 14,
versículos 14 al 21. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Puedes ver esta escena? Jesús decide alejarse en solitario, estar en un lugar más tranquilo, apartado. Pero la necesidad de la gente era tal. La admiración, el deseo de estar con Cristo, el recibir algo de Él, mucha necesidad. Le siguieron a Cristo hacia ese lugar desértico. Cuando las personas están llenas de necesidad, son capaces de seguir al Señor a muchos lugares que cuando no tenían necesidad jamás se lo hubiesen imaginado. Nosotros, cuando conocimos a Cristo, nunca nos pareció que íbamos a llegar tan lejos. Y cuando realmente estamos cerca del Señor, podemos disfrutar de su compañía. Y cuando aprendemos a disfrutar de su compañía y de lo que Él nos puede compartir, en realidad le seguimos a lugares incluso desérticos. Ojalá todavía existiera eso en cada uno de nosotros, porque al principio muchos tienen estos deseos, pero luego mueren esos deseos. O bien están agonizando. O las personas están haciendo cosas humanas, pero sin real deseo de estar con Dios, sin real deseo de complacer a Dios, solamente por cumplir ciertos mandatos eclesiásticos, religiosos y nada más. O por sentirse bien ellos. A veces hacemos cosas para sentirnos bien nosotros, que estamos sirviendo a Dios. A veces oramos porque sí, hay que orar. Es la regla. Es un requisito, es como una condición, pero no por querer estar en la presencia de Dios, no por querer estar con Jesús. Dice la historia que Jesús se había apartado y que esa gran multitud vino a él. Y Jesús las vio, las miró y tuvo compasión de ellos. Y dejó de hacer lo que estaba haciendo, cambió sus planes. Quería apartarse, quería estar en solitario, pero al ver la multitud que venía a él, cambió sus planes. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros planes cuando hay necesidad de las personas? Cuando Dios nos llama y nos muestra ciertas necesidades de las personas, de un trabajo que hay que hacer, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestros planes? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Ser santo va a significar eso, hacer la voluntad de Dios. Cuando no teníamos pensado hacer algo, Dios nos va a cambiar nuestra agenda. Y si somos obedientes, vamos a reaccionar igual que Jesús. No con una mirada de enojo, de ira, de rabia, otra vez me va a tocar trabajar, no estaba en mis planes, y de mal gusto decidimos cooperar en algo en la congregación, en la iglesia, o hacer una tarea para el Señor. No, sino con los ojos de Cristo, teniendo compasión y tomando nuestra labor que ahora nos toca hacer. Que no estaba en nuestros planes, pero bueno, es lo que nos toca. Y dice que sanó a los que estaban enfermos, cubrió las necesidades de ellos. Y cuando anochecía, los discípulos le instaron a que los despachase
para que compraran de comer, para que se fueran. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, que nosotros los discípulos tenemos que darle de comer. Nosotros somos los responsables de satisfacer las necesidades de las personas. Mas ellos le dijeron que apenas tenían 5 panes y 2 peces para tanta gente, imposible. El Señor nos pide nuevamente, igual como en el segundo milagro. En este primer milagro les pide lo que tienen y Él los multiplicará. Él no creó, como te decía, el pan y los peces de la nada. En este primer milagro ocurrió lo mismo. Él pidió que los discípulos trajeran lo que tenían para multiplicarlos. Y nuevamente manda a la gente a recostarse sobre la hierba. Tal vez para que la gente mirara a los cielos, de dónde iba a venir la provisión. Y Él, levantando los ojos al cielo, bendijo y agradeció de dónde venía la bendición. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y se produjo el milagro y comieron todos. ¡Qué increíble este Dios! Imposible, por eso que los científicos no creen. Pues dice, ¿cómo va a ser posible que de 5 panes y 2 peces coman 5.000 hombres? Y además sus mujeres, sus niños, y sobren 12 canastas llenas. 12 canastas llenas. Ellos no pueden creer. No pueden creer que eso haya ocurrido. Dicen que son historias. Pero algún día se encontrarán. Pero ojalá que antes se encuentren con Dios. Para que muchos de ellos puedan venir al Señor, porque cuando ya sea demasiado tarde, el lloro y crujir de dientes será terrible. No haber creído en la palabra de Dios, haberse burlado de ella, haber pensado que eran cuentos de hadas. Qué terrible va a ser para aquellos que estuvieron tan cerca, que estuvieron dentro de una congregación y se apartaron. Se fueron, se enojaron, se decepcionaron, no quisieron trabajar y prefirieron volverse al mundo. ¿Puedes ver tú la satisfacción de Cristo cuando veía que cada una de esas personas satisfacían su apetito? ¿Puedes ver su sonrisa de alegría? ¿Puedes ver su mirada complaciente porque niños, madres y esposos comían en familia y entre amigos con el que los trajo a esta vida? ¿Puedes ver esa complacencia de Dios? Este no es un Dios que se complace de ver el sufrimiento ajeno, ni que hayan guerras, terremotos, hambres y cuestiones similares. Es un Dios que se complace con ver gentes agradecidas, gente satisfechas, gente que ha cubierto sus necesidades básicas. Yo puedo imaginar a Cristo mirando con alegría como la gente llenaba sus vientres de comida. Y además hoy día, hermano, Él se sigue alegrando cuando nosotros venimos a Él y Él satisface nuestras necesidades. Y puede mirar nuestro rostro. Aunque muchos vienen a Cristo, Cristo satisface sus necesidades, se dan media vuelta y se van. Y ni siquiera agradecen. O luego dicen que fue parte de la suerte. Yo he conocido personas así. Y tal vez yo mismo en varias ocasiones he actuado de la misma manera. En la consulta médica un día llegaron unas personas con un niño que tenía un examen de hemograma que claramente era altamente sospechoso de leucemia. Yo los mandé al hematólogo, el especialista en leucemia. A las semanas después volvieron. Y yo les dije cómo le ha ido con el niño. Y me dijeron bien. Fuimos al especialista y el especialista le repitió a los 15 días el examen y estaba todo bien. Se habían equivocado, me dijo el padre y la madre. Se habían equivocado en el primer examen. ¿Cómo? Le dije yo. ¿Se habían equivocado? Sí, me dijo, se habían equivocado en el laboratorio. Eso nos dijo el médico. Yo los quedo mirando, le digo, ¿ustedes no son creyentes? Sí, me dijo. ¿Y oraron por el niño? Sí, dijo, e incluso hicimos una vigilia en la iglesia por el niño y estuvo toda la congregación orando. Y luego le creen al médico incrédulo.
que dice que el primer laboratorio se equivocó y no era leucemia. Entonces, ¿para qué hicieron la vigilia? ¿Para qué oraron? Si después no agradecieron a Dios. Él les hizo un tremendo milagro, les salvó, Él les sanó a su hijo de leucemia. Y ustedes le creen al médico que dice que el primer laboratorio se equivocó y que su hijo nunca tuvo leucemia. Y ellos rompieron en llanto y se arrepintieron ante Dios por no haber sido agradecidos del Padre Celestial que les había dado sanidad a su hijo. Mas ellos habían creído al incrédulo médico que había argumentado que el primer laboratorio se había equivocado en hacer el hemograma y no tenía leucemia ese niño. A veces somos tan testarudos, tan necios. Él puede satisfacer tantas necesidades diarias básicas de nosotros. Y nosotros ni siquiera agradecemos. Ni siquiera agradecemos por la vida ni por los alimentos. Ni por la vestimenta, ni por un techo, ni por un trabajo, ni por nada. Y otros ni siquiera agradecen por estar salvos, perdonados, ser nuevas criaturas. Y luego van tras sus pecados y viven felices y trastornan nuevamente sus vidas y se van del Señor, ni acordándose que Él les perdonó y les ha ayudado cada día. Él, hermanos, no solamente nos ayuda hoy, Él puede ayudarnos por toda la eternidad. Él puede alimentarnos hoy, puede alimentarnos por toda la eternidad. Qué tremenda garantía, qué tremendo beneficio tenemos en Cristo. Que Él se compadece de nuestras necesidades hoy y por siempre. Que Él tiene misericordia de nuestras necesidades más elementales, como es la comida, como es el abrigo. Y se cumple, hermano, lo que dijo un día a sus discípulos sobre cómo Dios se encarga de alimentar a las aves de los cielos y de vestir bellas a las flores del campo. Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33 dijo el Señor Jesucristo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El proveedor, el Dios proveedor, Él no dejará que ninguno perezca de nosotros, de hambre, de necesidad. Hemos clamado a Él y Él cumplirá. Si vamos a Él, Él satisface nuestras necesidades. Y aunque no vayamos, es tan compasivo que aunque estábamos lejos de Él, Él también seguía muy de cerca nuestros pasos, satisfaciendo nuestras necesidades y protegiéndonos. Él se siente responsable, hermanos, de alimentarnos. Él dice que Dios es responsable de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que vestimos. Y ahora surge la pregunta: ¿por qué tantos niños mueren de hambre todos los días en el mundo? Tantos desnudos, tantos niños sin tener nada que vestirse. Si ellos son inocentes y no son responsables del pecado de los demás. No podemos responder preguntas tan difíciles. Pero sabemos que la Biblia no es un libro para responder todas las preguntas. Pero hay promesas eternas para los que se acercan a Él, para los que vienen a Él. Su compasión no tiene límites, pero lamentablemente el pecado de los hombres ha superado todos los límites. Y los hombres siguen sin querer recibir de la gracia de Dios. Y luego lo critican. No lo reconocen, lo rechazan, lo sacan de sus vidas y su familia, lo expulsan de la sociedad, de su nación, de sus leyes, de sus gobiernos. Le quitan su autoría de todo lo creado, lo han confinado a simples cuentos de hadas. Y luego dicen, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Acaso Dios permite el sufrimiento? El Señor, hermano, el Señor está ahí, cerca de nosotros. Y se agrada. ¿Puedes ver la mirada de Dios
la mirada complaciente porque niños, madres, esposos comen en familia y Él los alimenta. El Señor está a las puertas y llama. Dice la Escritura ahí en Apocalipsis 3:20. El Señor dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor no nos obliga. Él no entra a la fuerza. Pero Él se hace responsable de que si abrimos la puerta de nuestro corazón, si escuchamos su voz, Él entrará a nosotros. Y de seguro será el responsable de esa hermosa cena con nosotros. De seguro Él pondrá la comida, como lo ha hecho durante siglos, a toda la humanidad. Que Dios nos ayude, que Dios tenga compasión de nosotros y que nosotros hagamos las cosas no a nuestro modo, sino al modo de Cristo, como Él nos enseñó, con su amor, con su misericordia, con su pureza, con su santidad, dejando de lado tal vez cosas importantes para atender nuestras necesidades y luego quedarse con nosotros hasta vernos saciados. Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del
compasivo con sus hijos. Así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El ejemplo de Cristo, su pureza y compasión. Y muchos ven al Señor como un Dios lejano, al cual solamente pueden acceder en determinadas circunstancias especiales, cuando están, por ejemplo, en medio de una congregación y le piden que el Espíritu de Dios descienda, y piensan que tal vez cuando un profeta le da una palabra profética o alguien le unge o bien ora de una manera especial, el Señor está con él, y si no, no está. Está atendiendo otro asunto. Como que si el Señor está mirando hacia otro lado, está tan ocupado. Pero fíjate que el Señor se compadece tanto de nuestro asunto y Él es tan todopoderoso. Recuérdate que es el que era, el que es y el que ha de venir, el Santo Dios, y Él está pendiente de nuestros asuntos. Tal vez clamamos, gemimos, porque nos pasan diversas situaciones que no podemos solucionar o que son irremediables. Hay cuestiones irremediables como la muerte, por ejemplo. Y vivimos el dolor y parece que el Señor se hubiese olvidado de nosotros, sobre todo cuando perdemos una persona joven, algún ser querido, amado, algún niño. Y el dolor es inmenso. Las preguntas son muchas, pero el Señor siempre está ahí, compadeciéndose. En la Escritura tenemos la historia cuando Jesús iba llegando a la ciudad de Naín. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos una situación de multitudes de personas, unas que iban con Cristo y otras que iban a enterrar a un joven hijo único de su madre viuda. Una mujer que quedaba ahora en la total indigencia. ¿Cuánto dolor llevaba esa madre? De seguro había clamado a Dios, y hasta ese momento parece que no habían respuestas. Iba a enterrar a su hijo único, camino ya al cementerio. Pero Jesús se compadeció de ella, y ella no le pidió en ese momento que le resucitara. Pero el Señor conoce el dolor más íntimo de nosotros, y sabía que en su fuero más íntimo esa mujer deseaba ver de nuevo a su hijo, deseaba que esa situación que estaba viviendo hubiese sido solo una pesadilla, un mal sueño, y poder despertarse y encontrarse de nuevo con su hijo sano. Y el Señor le dice: no llores. Y hace algo que ningún rabí haría: tocar un féretro, porque eso contaminaba, según la tradición farisaica, a
cualquier persona que tocara a un muerto. Y también la ley de Moisés decía algo semejante. A ti te digo, levántate, y el Señor, que es el Señor de los vivos y de los muertos, Él tiene poder sobre la muerte, poder total. Él puede transformar un muerto espiritual a un vivo. Él puede transformar un muerto físico a una persona viva. Él va a levantar a los muertos y van a volver a la vida. Todos los muertos van a ser resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua, dice la Escritura. Él tiene el poder, Él es Dios en medio de nosotros. Él es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Santo, el puro Dios, el que tiene poder, el que tiene las llaves de David, que abre puertas y cierra puertas. Y Jesucristo puede percibir nuestro más profundo dolor y sabe cómo se puede solucionar. Y Él mismo tiene poder y autoridad para hacerlo. ¿Por qué lo hace en algunas ocasiones y por qué en otras ocasiones no? No lo sabemos, Él es soberano. Pero sabemos sí que Él es Dios, que Él hace que lo imposible se haga posible. Lo que ningún hombre podría hacer, solo Jesús puede hacerlo porque es Dios y Él tiene poder sobre la muerte y Él es el dador de la vida y Él es la vida. Cuando no le vemos, cuando no nos damos cuenta de que Él nos mira, Él nos está mirando, se está compadeciendo de nuestro dolor. Él está observándonos, compadeciéndose de nosotros. De pronto no podemos ver en qué se traduce esto, pero si somos sensibles a su voz, si somos sensibles a su mirada, entenderemos cómo Él se está compadeciendo de nosotros. Él quiere que desarrollemos esa sensibilidad, que seamos capaces también nosotros de ver el dolor ajeno, sin que ellos nos pidan ayuda, sin que los que están sufriendo nos clamen por ayuda. Nosotros podamos socorrer al que sufre, solo porque hay compasión en nosotros, esa compasión que ha sido heredada del Padre. Apartarse, hermano, para Dios, ser santos para Dios, ser puros. Apartarse en santidad implica desarrollar esta particular característica del Dios de eterna misericordia. Esta característica que mostró Jesús, que cuando nadie nos está pidiendo ayuda, tener misericordia de lo que Dios nos va revelando, nos va mostrando, poder ver el dolor ajeno, poder ayudar en aquel lugar donde hay alguien que está llorando. Y en esto hemos fallado todo, hermano. Tenemos muchas oportunidades de ayudar a quien no nos está pidiendo ayuda, pero tenemos excusas, muchas excusas para no ayudar. Dios de alguna manera nos muestra a nosotros, sus hijos, cómo podemos ayudar, pero nosotros tenemos excusas para no ayudar. Es que no me lo ha pedido, decimos. ¿Se lo pidió acaso la viuda de Naín ahí en ese momento? Solo por compasión. Y también nos pide a nosotros que solo por compasión ayudemos. Pero fallamos, nos hacemos los ocupados, tenemos múltiples razones nuestras, tenemos excusas, no queremos detenernos, no queremos cambiar nuestra agenda, no queremos aportar económicamente. Y finalmente nos perdemos una tremenda bendición espiritual que nos llenaría nuestro corazón de amor al prójimo. Pero nos hacemos los lesos y pasamos de largo. Somos como el sacerdote o el levita que pasaron de largo por el lado del hombre mal herido camino a Jerusalén. Solo un hombre samaritano, perteneciente a una región mal vista por los judíos, el que se compadeció y ayudó a aquel hombre que había sido asaltado por ladrones y dejado mal herido en el camino. ¿Quién es el que hizo la voluntad del Padre? ¿Quién es el que mostró amor al prójimo? El que se compadeció sin que
le pidieran ayuda. Y si te piden ayuda, Dios nos da oportunidades en la vida. Tendremos esas oportunidades. ¿Seremos misericordiosos? ¿Seremos compasivos? ¿Haremos la voluntad del Padre? ¿Vamos a querer parecernos realmente a Él? ¿O somos solo palabrería? Que esa compasión que Dios ha tenido por nosotros pueda ser transmitida por nosotros a otro. Que esa santidad que nosotros decimos tener sea vista y manifestada a otros. Que la pureza que Dios ha ido haciendo en nosotros pueda ser algo palpable en nuestra conducta, en nuestro carácter. Que Dios te bendiga mucho y que si tienes algo que arreglar con Dios, quédate en oración con Él. Este es tu momento. Que este estudio haya bendecido tu vida para la gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén.